Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿A qué está apostando el doctor Pazmiño y por qué de la noche a la mañana, creen ustedes, se convierte en adversario del correísmo, ¿no? Porque el ataque es a esta instancia de poder político. Como quieran ustedes verlo, bienvenidos. Como comprenderá, doctor Silva, pido su venia para ir primero con la dama. Por supuesto. Gracias, doctor. Tenga la bondad, Paulina. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias, licenciado Rosero, la invitación siempre acá, a todos quienes nos escuchan, nos ven a través Eran los de mejores la para plataforma. este programa y les agradezco porque incluso ustedes, todos nos autosugerimos analizar las declaraciones de estos días del defensor público. Mire, no sé si usted se percata todos los papeles que tengo yo, igualmente el Así doctor es. Silva, porque el Código Orgánico Integral Penal, aplicarlo así solito no se puede. Usted tiene guías, reglamentos, instrucciones, circulares que fueron expidiéndose poco a poco para una norma que nació mal. La norma nació mal, no fue hecha de una manera seria. De ahí que ahora llevar a un debate político criterios de quien al parecer ni siquiera ha leído todo el código, sí llama la atención. Y llama más la atención porque cuando se debatían, se hacían los borradores de este denominado COIP, y luego cuando se lo aprobó, gran parte de la academia estuvo presente al decir no aprueben eso. Y fue precisamente Defensoría Pública, Fiscalía, todos los órganos del Estado que confluyen en esta área penal, los que aplaudieron sin más y se llenaron la boca diciendo que con el COIP se iba a disminuir los índices de criminalidad, lo cual se ha demostrado. ¿Y eran colegas de ustedes los que aplaudían? Pero por supuesto son las grandes cabezas de las instituciones judiciales, pues. Defensoría Pública, el propio doctor Pazmiño. De ahí que se ha llamado la atención que una persona que 2 años atrás tuvo un discurso de que era una gran norma penal. Sí le leí unos tuits que le llegaron en ese sentido. Le leí a él. Usted, doctor Pazmiño, ha estado en favor de estas normatividades. Casi ha sido un asesor, digamos. Y de pronto se torna en adversario. ¿Por qué cree usted, doctor? No creo que llegue a ese nivel técnico, Yeah. porque para llegar a asesorar uno tiene que tener una formación adecuada, adicionalmente leer, informarse, contrastar cómo fueron cambiando los borradores, ver que cuando el COIP fue aprobado, antes de que entre en vigencia, ya el presidente de la República había mandado una reforma porque se les olvidó colocar los delitos contra la propiedad intelectual. Así al apuro fue hecha esa norma. Y me permito decirle a quienes ahora se rasgan las vestiduras de que el problema que tiene el COIP es la proporcionalidad de las penas. Me permito decirles, ese es uno de los tantos problemas que tiene el COIP. Usted se refirió, licenciado Rosero, a esta propuesta que al parecer ha nacido del Ministerio de Justicia, la propia Defensoría, que sí, que se ciñen en proporcionalidad, que hablan de estos delitos de hidrocarburos, el hurto y el robo. Pero hay algo que no se ha dicho. Hay 9 proyectos de ley adicionales que reposan en la Comisión de Justicia que pretenden cambiar el COIP. 9. ¿Agravarlo en irracionalidades? Verá. ¿En tornarle más represivo? Porque este producto de COIP, para mí, es producto de un gobierno represor. En eso sí creo que podemos estar de acuerdo. No sé qué opinan ustedes. Verá, siempre que se analiza la estructura de un Estado, yo les digo a mis estudiantes, si uno quiere saber cómo es ese Estado, sea el que fuera, qué tolera y qué no, no lea ni la Constitución, lea el Código Penal, para que usted vea ese Estado tolerante con qué va a ser. Si usted lee nuestro COIP, nuestro Estado es sumamente tolerante con la situación de drogas. Pero si usted también lo lee y dice, ¿y con qué es duro? Bueno, se va con los delitos de lesa humanidad, se va con conductas vinculadas básicamente con la muerte. De ahí que se creó el sicariato,
que igual lo teníamos antes, el femicidio. Y usted ve, siguen los índices de delitos subiendo. No han disminuido. No han disminuido, es más. Hemos llegado a tal punto en que los órganos del Estado creen que son eficientes, enseñando en redes sociales que todos los días se están incautando cantidad de toneladas de droga, cuando eso lo único que quiere decir es que la droga campea en el Ecuador y que lo que sí fuera eficiente es que haya disminuido el nivel de tráfico, no que haya aumentado el nivel de operativos. Pero bueno, la lectura siempre... Y de operadores tan pequeñitos, los niños, momento ocupados de estas tareas. Mire, lo que sí quiero hacer notar, y que no lo ha dicho ni ahora el teórico de la norma penal, doctor Pazmiño, que me permito decirle, tiene que leer un poquito más la ley para criticarla, con lo cual no quiero avalar tampoco la postura gobiernista de que dicen que es con fines políticos, porque del lado obviamente oficialista también hubo una irresponsabilidad tamaña al haber aprobado esta ley. Porque la aprobaron votando de 400 en 400 artículos, alzando la mano y sin reparar que hasta faltas de ortografía tenía la ley. Y mire usted estos 9 proyectos. Y los 100, los famosos 100, son ignorantones para... No, digamos, y ya va a ver por qué. No, por eso yo le pregunto, ¿no? Uno podría decir, no, pero es que hacer la ley penal es complejo, sí. La ley penal hay que construirla de una manera mucho más meditada que cualquier otra ley. Porque la ley penal, al fin de cuentas, va a limitar derechos. Porque le va a decir qué conductas son prohibidas y si usted las comete, ¿qué es lo más grave? Se va preso. Es el poder más duro que tiene el Estado, sancionar a alguien. Lo menos que se pide es que la ley sea clara, entendible para todos, autónoma, que se baste a sí misma y unívoca, que admita una sola interpretación. Y me permito decirle, el 85% de artículos del Código Orgánico Integral Penal no cumplen con esta condición. De ahí que de proporcionalidad vayan y hablen tomándose un café, pero los problemas técnicos del COIP van más allá. ¿Qué está sobresaturando, digamos, el ambiente penal o equivocado en su concepción y que está dando más bien lugar a que se haya producido un boomerang en las estadísticas de delitos menores y de delitos mayores? Porque en ambas plataformas la cosa está que arde y por eso yo le llamo reina la impunidad. Tenga la bondad, doctor Gonzalo Silva. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a la señora doctora Araujo. Me honro con su compañía en este panel, porque es una gran conocedora en el fondo del derecho criminal, que es lo que interesa. Y un saludo cordial a la ciudadanía. Mire, la actitud y actuación del señor doctor Pazmiño, defensor público, que se ha beneficiado de las canonjías del gobierno de muchos años a la presente fecha. ¿En qué sentido se ha beneficiado? Porque fue empleado del gobierno, ha obtenido puestos en el gobierno, y la Defensoría Pública también, de parte del gobierno, más allá de que diga que se ha sometido a todos los procesos evaluatorios, es parte del gobierno. Pero él es no obstante que es parte procesal, ¿cierto?, con la fiscalía, con la víctima y con el victimario, que son los únicos 4 que contempla el COI como sujetos procesales. La Procuraduría no es parte del proceso, la Contraloría no es parte del proceso, que se entienda bien. Entonces, el señor Pazmiño, el señor doctor Pazmiño, es uno de los responsables directos en la preparación, en la ejecución y en la consumación de este Código Orgánico Integral Penal. Y no solo eso, es el más grande responsable de dejar en la orfandad profesional y económica a tanto abogado. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque la Defensoría Pública abarcó absolutamente toda la gama del campo penal y del campo civil en su representación. Ahora le escuchamos al señor doctor Pazmiño, que manifiesta que no está de acuerdo
con determinadas penas que unas son graves y otras son leves, pero no nos explica lo que debe explicar, ¿no es cierto? ¿Qué intervención tuvo él en el Congreso Nacional? Y que si fue o no escuchado, y por qué no, sobre la asimetría en el derecho criminal. Todos sabemos que la asimetría implica el equilibrio y el delito que aparece. Yo comprendo la asimetría en lo económico. ¿En qué consiste la asimetría en lo jurídico? En que todo delito tiene una pena. Ahí está. Pero la dosimetría es de acuerdo a la gravedad. Entonces, todo esto depende no del capricho de la persona, sino que tiene una raíz o una base de escuelas del derecho criminal. La asimetría prácticamente encontramos en la escuela clásica del derecho criminal, que deviene desde los preclásicos, inclusive de la Sacagne, de Bedman, de Tomás Moro, de César Bonesana, hasta que se concretó con Carrara, Rossi, Carmignani. Ellos hablaron de esto. Pero la dosimetría prácticamente comienza a aparecer con la escuela criminal positivista con Ferri. A mayor delito, mayor sanción, ¿no es cierto? Pero esto ha sido mal entendido y se entregó a que los legisladores, ¿no es cierto?, sean quienes cuantifiquen la sanción para la pena, sin ningún reparo de lo que hacen o de lo que dicen. Bien, entonces con esta base... No tiene nada que ver que hayan aumentado los delitos en número y en características. Gonzalo, no nos vamos a dedicar este tiempo valioso que usted nos concede a hacer un análisis de esto. Busquemos mejor si los procesos que se sustancian en el campo criminal son constitucionales y por qué están llenándose las cárceles. O si la actitud de la Fiscalía respecto a los informes de Contraloría son los procedentes que permiten o no permiten que los delitos queden en la impunidad, como usted manifiesta. Esto es lo importante, hablar. ¿Por qué? Porque estas son reformas que se están manifestándose públicamente, que han presentado ya en la Asamblea Nacional para que sean sustanciadas. Una de ellas, por ejemplo, he escuchado al señor doctor Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, sobre el proceso abreviado. ¿Qué dice? Bajemos de 10 a 5 años, porque estamos beneficiando a determinados delitos y con esta desvergüenza se están favoreciendo muchos y con penas menores yéndose a la cárcel. Cuando el Consejo de la Judicatura, cuando la Fiscalía y cuando la Defensoría Pública saben y conocen que el proceso abreviado es inconstitucional y con procesos inconstitucionales se manda a la cárcel a los infractores. Mañana pasado, ¿cuántas revisiones habrán sobre esto? Me refiero. Pero no he escuchado de preparar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte respectiva sobre que el proceso abreviado es inconstitucional. O sea, ninguno de los tres mencionados excitan. ¿No es cierto? Bueno, no excitan para nada. No impulsan una acción sobre este tema. Y nos mantenemos peleando de que baje de 10 a 5 cuando todo esto es inconstitucional. Es su punto de vista, que es inconstitucional el sistema abreviado. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República establece claramente, y el Pacto Internacional de los Deberes de Derechos Políticos, de la cual somos suscriptores en estos convenios, y el mismo Código Orgánico Integral establece que ninguna persona puede declararse como responsable, o sea, autoincriminarse. Y en estos procesos el primer requisito sine qua non es decir, soy responsable. Eso es inconstitucional. Entonces, el proceso ¿Pierde qué derecho? Pierde el derecho a que no puede autoincriminarse, a que se le reconozca su principio de inocencia con un procedimiento correcto, ordinario. Bien, entonces estamos peleando porque se rebaje la una cosa a la otra. Y ahí nos ponemos a la discusión, como mercado.
que el borrego cuesta tanto y que la vaca cuesta tanto, y que el caballo cuesta tanto y que mientras las mulas cuestan tanto. Va a decir más Por favor, esas son discusiones bizantinas que no tienen trascendencia para un público tan numeroso que escucha esta radio. Bien, el proceso abreviado. También he escuchado de que se dice el señor fiscal general de que no se puede iniciar una causa por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, sino media el informe de Contraloría General de la Nación. Mire usted, el decir esto implica automáticamente que se está favoreciendo a todos los burócratas delincuentes. Cuando sabe el fiscal general que la enmienda número 13 del 2015 le reconoció una vez más la potestad a él y a su fiscalía para que dirija e investigue las acciones públicas, uno de ellos estos. Y tan cierto es de que la Corte Nacional o Corte Suprema considera como un mero indicio los informes de Contraloría. Entonces, con este pretexto de que no viene o no llega el informe de la Contraloría con el anuncio de presunta responsabilidad penal, se está dejando en la impunidad a los delitos de corrupción mayúscula, ¿no es cierto?, de los burócratas delincuentes por esta disposición fiscal. Cuando esto siendo inconstitucional, debe la Fiscalía actuar en forma directa, porque ellos, repito, son los únicos dueños de la acción penal. ¿A qué se refiere la proporcionalidad de las penas? En que los delitos fueron tan mal hechos y tan al apuro que efectivamente usted tiene delitos que... Delitos graves. Delitos graves, por ejemplo. ¿Cómo yo tabulo que un delito es grave? Porque es la pregunta del millón. ¿Cuándo yo considero que un delito es grave y cuándo menos grave? ¿Que le dejan al juez? No. ¿Por qué? Porque se hace bien un código penal y para ver el delito más grave y el menos grave se lo arma por capítulos. Y el capítulo, ¿qué tiene ahí? Lo que se conoce como bien jurídico protegido, que no es más que el derecho humano que busco proteger. No en vano en delitos contra la vida, es decir, donde se protege la vida, usted tiene homicidio, asesinato, sicariato, en donde las penas son más altas. Pero delitos en donde, por ejemplo, se protege la propiedad, siempre es muy recomendable poner cuantías para que mientras más se afecte la propiedad, la pena sea mayor a si usted la afecta en menor grado. Pero esto es teoría del derecho penal de tercer semestre. Sin embargo, ahora se han puesto a pelear que es proporcional, que no es proporcional, y le contradicen al propio presidente Correa, lo cual para ellos es gravísimo. Porque hay un proyecto de reforma al COIP presentado por el presidente Rafael Correa, en donde claramente evidencia que la proporcionalidad fue un problema del COIP. Entonces, sí sería bueno que se enteren también todos estos 9 proyectitos que se están tramitando en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea, Justicia y Estructura del Estado, para que se den cuenta que no se puede dar un discurso de que no, la proporcionalidad no es el problema del COIP, cuando sí es uno de ellos. Pero esto que les quiero mencionar en este momento es lo más grave para mí. No hay ni de parte de la oposición ni de la bancada gobernista en todos estos 9 proyectos, que con los 9 no hace uno, ni con lo que ha dicho Pazmiño, ni con lo que le refuta el Consejo de la Judicatura, la reforma que es urgente y cuál es. De la figura del peculado del ex Código Penal, muy hábilmente, y ahí es cuando me doy cuenta que hubo total reparo más bien hacer el COIP, sacaron el otorgar los contratos a dedo, cuando esa figura era parte del peculado. La quitaron. Y literalmente dice así, claro, así se llama. El otorgamiento de contratos vulnerando la normativa, antes se consideraba una figura de peculado, estaba en el 257.3, es decir, estaba dentro de la madre del delito que es imprescriptible y que se puede juzgar en ausencia. ¿Qué hicieron?
esa figura de otorgar contratos vulnerando la normativa, la sacaron del peculado y ahora la llaman tráfico de influencias. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Nadie ha logrado explicar. Y qué curioso, todos los planteamientos de reforma al COIP, ahí sí se quedan calladitos. ¿Por qué? No consta, por no ejemplo. consta en ninguno. Y usted no le ve ahí al doctor Pazmiño rasgándose las vestiduras. Ahí usted no le ve al Consejo de la Judicatura, al presidente de la República, a las bancadas gobiernistas, ni tampoco a la oposición pidiendo esa reforma al COIP. Con esta autorización prácticamente que formula la propia ley penal, una autorización, pues, ¿no?, para que los contratos sigan funcionando o concediéndose o suscribiéndose a dedo. Con esta autorización, los jueces deben estar, vea, con esto usted puede hacer, tenga la bondad de darnos diciendo aquello, doctor Gonzalo Silva. Como bien explicó la señora doctora Araujo, pues ya no tenemos dentro de la figura del peculado, sino en el tráfico de influencias, que tiene una pena menor, que es prescriptible, 5 años. sujeta a un proceso abreviado, en donde allí se aplica ya la discrecionalidad de los jueces. Esta potestad de aceptar la venta de la justicia a través del acuerdo entre el procesado y el fiscal para la imposición de una pena que el juez debe respetar y no ser mayor que la que insinúa, no siquiera insinúa, direcciona, tampoco, ordena el fiscal al juez, le imponga al procesado. Mire usted cómo se cambió esto, ¿no es cierto? Notablemente. ¿Desde dónde se cambió? ¿Desde dónde vino el cambio? Desde el COI, pues, es el COI el que reconoce. No, pero ¿quién? Los gestores son desde el Consejo. A ver, de lo que yo recuerdo, porque tengo todita esta gama de libros ahí anotados, son unos 4 o 5 borradores. ¿Quién sugirió esta Vino desde el maravilla? Ministerio de Justicia, a través de la Presidencia de la República vino el otro, y después se unieron, unificaron y sustanciaron en el Congreso La Nacional. Secretaría Jurídica de la Presidencia allí de la mandaron, República después también mandó alivianó la el... Judicatura, Qué ¿cómo horror. se llama? Qué horror. El Ministerio de Justicia también lo hizo, etcétera. Entonces han ido todo esto caminando. Pero bien, entonces nos encontramos con que el tráfico de influencias, ¿no es cierto?, ahora está bajo esta gama de ser también objeto o sujeto de un proceso abreviado. Cuando el tráfico de influencias que estaba o se incluía o inmerso dentro del delito de peculado, pues era mucho más grave y mucho más advertible su presunción de responsabilidad. Y para ello se requería, ¿no es cierto?, el informe de Contraloría. Entonces, ¿para qué vamos a querer ahora el informe de Contraloría si podemos acudir a esta nueva ley? Claro. Y se acabó? Entonces, la sociedad ávida de conocer cuánto ratero se ha llevado la plata del erario nacional se encuentra absorta de que están siendo liberados. ¿Liberados cómo? Liberados a través de este juego jurídico del tráfico de influencias antes que por el delito mayor de peculado.